Listo, entonces vamos a acá a tener un repaso y gracias, Eren, sí, ya la estoy grabando. Bueno, entonces, como les decía en un principio, digamos que ya comprende una estructura muy parecida a la de Sichar. Eso de pronto facilita demasiado, digamos, el uso de este IDE de trabajo. Entonces, vamos a hacer como, pues como es esa, como lo que tengo en mente no lleva nada de interfaz gráfica, entonces no lo voy a enfocar a interfaz gráfica. Listo. Por lo menos no, o bueno, deberíamos de usarlo pues como para que complementemos también la parte gráfica. Entonces sí, vamos a implementarle gráfica entonces. Entonces vamos a crear aquí un paquetico, aquí en el source packs para que quede pues por fuera del paquete principal que en este caso se llama repaso de introducción Java. Voy a crear aquí un paquetico, lo voy a llamar por ejemplo clases. Listo. Y voy a crear otro paquetico y lo voy a llamar herencia. Listo. Entonces ahí tendríamos como parte pues de los paquetes que vamos a usar. Bueno, entonces vamos a crear en este caso una, digamos así, una clase gráfica dentro del paquete principal. Entonces, recordemos que en ese caso, de ese tipo de clases, en sí, lo que tiene adicional de una clase normal que creamos es que ya tiene implementado una estructura que lo que hace eso es heredar pues de otra clase que es la de JFront, JFrame Front. Entonces vamos a usar acá, en este caso, un nuevo archivo que sería un JFrame. ¿Listo? JFrame Form. Vamos a llamar, por ejemplo, esto, vamos a llamarlo como menú, puede ser, ¿sí? Para que tengamos como acceso desde allí a otra interfaz, pues a otra interfaz gráfica. Listo. Entonces, cuando le da el nombre de la clase, miren que es una clase, ya me crea por acá automáticamente la clase. Ah, no sé si estén viendo esto. Ah, no, listo. Entonces acá se le da el nombre de la clase, pues el proyecto, que si ustedes recuerdan el nombre que se le dio al principio de la creación del mismo. Y acá es el paquete que pues recordemos que ese es el paquete principal como lo crea NetBeans, ¿cierto? En ese caso, ya se le da, bueno, y aquí ya como le colocamos el nombre de la clase, él automáticamente le deja aquí punto Java, ¿cierto? Entonces le damos finish, entonces ya nos queda pues acá la clasecita, ese es el paquete, y si miramos acá el source, notemos que a diferencia de una clase normal que creamos nosotros, esta extiende, o sea, hereda de la clase JFrame, que es de la librería Javax Swing, en este caso, ¿sí? Entonces, digamos que lo bueno de entender la parte de orientación a objetos es que ya te dan contexto de por qué este tipo de clases ya hace uso de, digamos, de esos controles, ¿cierto? De esos controles que ustedes ven acá, lateral, ¿sí? Entonces, eso lo haces por esto, porque ya hace una herencia de esta clase. Y si nosotros vamos al detalle, si le damos control clic, notemos que esa es una clase que tiene que un implement, ¿cierto? Es decir, tiene una implementación de unas interfaces. Ya podemos mirar, por ejemplo, esto, mire que eso es una interface, ¿cierto? Y aquí si notamos, tienen unas variables constantes, pues unas constantes, y noten que acá tiene la palabra final, lo que significa que nosotros no podemos cambiar este valor ya, ¿cierto? Recordemos la estructura public de que la puedo usar en cualquier parte. El static es que yo puedo acceder a ella sin requerir una instancia de, pues yo no puedo instanciar una interfaz
Pero eso lo que va a entender es que yo no puedo hacer instancias para llamar a este señor. Final es que el valor que le tenga asignado no lo puedo cambiar. Y int, en este caso, que es el tipo de dato que está usando este señor. O sea, que el tipo de dato aquí asignado es que es un valor entero, ¿cierto? Entonces, la idea es como que ustedes tengan como en contexto, que en algún momento les llegan a hacer un tipo de evaluación o los llegan a hacer una, pues, en una entrevista o algo, ustedes ya sepan declarar o hacer referencia a eso, o sea, qué hace referencia a cada uno de esos elementos. Digamos que uno podrá ser muy bueno técnicamente, pero si usted tiene las bases, eso le va a ayudar mucho a entender ya la parte técnica, ¿sí? Pero obviamente, muchachos, todo parte del principio de que hay que practicar, ¿sí o no? Entonces notemos que esa interfaz que se llama Windows Constants tiene ya o sea, son unas constantes para las ventanas, ¿sí o no? Ahora le llaman Window. Y notemos que no es la única, inclusive hay varias interfaces. Recuerden que yo puedo implementar muchas interfaces, pero siempre puedo heredar de una clase. Miren que acá estoy heredando todo de Frame. Si entramos a mirar Frame, notemos que eso tiene otra interfaz por acá. ¿Por qué interfaz? Porque le está diciendo que tiene que usar ¿qué? Unas cosas específicas. O sea, algo que no podemos cambiar. Por ejemplo, tengo que usar este método. Tengo que usar este método. Bueno, eso es parece que es una invocación de un método, ¿cierto? De otra parte. Por acá tengo este método, que eso incluye está de Perkey, y dice que eso se usa, eso es para la versión 1.1 del JDK. O sea, eso ya muy viejo, pero se implementa ese de acá. Entonces, eso es lo que, digamos, yo le estoy como el contexto, o sea, para que ustedes lo tengan en cuenta. Todo lo que sea de Perkey es que ya está en desuso, o sea, ya está desactualizado. Y que quizás habrán otras cosas por acá más abajo que sí sean para uso. Miren, por ejemplo, esto, que no está el deprecate. ¿Quién me puede decir cómo es que se llaman este tipo de expresiones en Java? ¿Quién se acuerda de ese nombre particular que tienen esas arroba? A ver, ¿quién se acuerda? Así es, muy bien, Brian. Estas son anotaciones. Listo. Recordemos que nosotros ya vimos una anotación por allá cuando estamos viendo lo que eran las interfaces y las clases abstractas, que lo que decíamos que eran las famosas override. Y si recuerdan, decíamos que esas override hacían referencia a que si yo ya tenía un método definido, sea en una interface o sea en una clase abstracta, el arroba override lo que hace es que le estoy indicando que le voy a cambiar su comportamiento. O sea, de que yo la puedo usar y le puedo cambiar su comportamiento. Y eso es lo que hace como el distintivo sobre este tipo de clase, de métodos, por ejemplo. ¿Listo? Entonces miren que acá dice deprecate, o sea que lo ideal es no usar esto. Que se puede usar, sí, pero lo ideal es que no. Entonces miren que acá inclusive te recomiendan que si vas a usar este modo curso, esto está reemplazado por este. O sea, cursor.moveCursor. O sea, como que hay otro elemento ya por allá, así como este. Usted ven aquí está esa implementación. Acá. Listo. Entonces, ahí hay que tener en cuenta como esas indicaciones, por decirlo así. Pero eso ya cuando uno entra al detalle, pues como que uno empieza a curiosear qué hay por ahí, a ver qué encuentro. Cosas muy raras, pues, ¿cierto? De hecho, este tipo de cosas no se deja modificar, porque digamos que ya son clases que son definidas para el uso en Java. Entonces, por eso no se implementan allí. O sea, modificar, pues, en ese caso. Bueno, recordemos que allá viéndome un poquito, pues voy a ir como, o sea, voy hablando de los temas, de lo básico y lo que vivimos como al final, para ir como complementando todo, listo. Recordemos que este tipo de implementaciones, que si usted ven acá es el mismo nombre de la clase, es lo que llamamos un constructor, ¿cierto? Es un constructor de clase y recordemos la definición de un constructor,
que lo que hace básicamente es inicializar. Cuando yo hago una instancia, es lo primero que se ejecuta cuando yo ejecuto el programa. Entonces, en ese caso, cuando yo ejecuto esta clase, ella va a ejecutar inicialmente este método. Se llama init components. Y si yo le voy con control y le doy un clic, ella me manda para acá. Entonces, por acá, lo viene este más, si vieron acá, este más donde dice generic code, es algo que él hace por defecto. Miren que él netamente, solo con abrir la ventana, él ya tiene por aquí, miren. ¿Se acuerdan del window constant, que es la clase que vimos ahorita? Esa constante. Mira que eso es un valor en cero. O sea que yo puedo, eso significa que yo puedo cerrar la ventana desde la X. ¿Sí? Que miren que ahí uno va como entendiendo. Ah, mira, aquí está window constant. Acuérdense que esto era lo que estaba por acá en esta clase y que estaba por aquí en esta interface, ¿cierto? Miren, acá está. ¿Sí o no? Entonces, miren que aquí hay unos valores. Entonces, si nosotros vamos acá, esta es axis on close. Significa que por acá tiene que haber un axis on close, ¿vale? Aquí está, que es el número 3. Entonces, ese número 3, quizás, cuando aquí lo están llamando, o sea, aquí lo están llamando, significa que le está entregando ese valor a este método, set default close operation. Significa que él por acá tiene alguna condición, que aquí le está diciendo, mire, si la operación es si on close, entonces va a ser un proceso, por ejemplo. Véalo aquí, si la operación es igual si on close, entonces aquí hace esta instancia, pues hace una especie de instancia y aquí hace como una especie de una comprobación. Y si cumple, entonces el ESIX, o sea, valida que la salida de la ventana sea cero, o sea, que la cierra, por decirlo así en ese caso, ¿cierto? Entonces, miren, digamos que a veces no es tanto el tecnicismo, sino entender como todo ese paso a paso, ¿cierto? Entonces, por eso es bueno tener en cuenta eso, como la interface, eso a quién llama, a dónde se invoca y para qué. Yo no sé para qué será este security check system, que uno ya investigaría. Aquí sería otro método, tendrá eso por acá, una implementación, miren que por aquí valía es un tema de permisos, miren, es un método que valía unos permisos, ya hace uso de este método pues que está acá, ¿cierto? Entonces, es como lo que más o menos pues uno va entendiendo. Entonces, volviendo acá, entonces miremos que este constructor, cuando yo llame esta clase, lo que va a hacer es invocar esto principalmente. Entonces ya me define un ancho en este caso pues de la ventana, y por acá esto es un alto. Miren que acá esto deben ser horizontal group, pues asumiría que eso es un ancho, pero a nivel horizontal, pues como el ancho de la ventana, y ese sería pues como el alto. Entonces, aquí sería 4%, o sea que sería lo que él haría aquí en este caso, ¿sí o no? Si yo muevo esta ventana, eso debería de modificarse también, ¿sí ven? 461, ¿cierto? Si la vuelvo a modificar acá, la pongo, voy a colocarla aquí en 420. Entonces miren que aquí 420, y si yo vengo acá, aquí la estoy viendo, entonces ese me da a entender que es el ancho de la ventana, ¿cierto? Y acá pues el alto que ya por obvias razones pues sabemos que es el lado de acá, ¿cierto? Entonces ese es como el complemento que tiene este uso de la parte gráfica de Java, ¿sí o no? No sé ahí de pronto si tienen alguna inquietud con eso que se explicó. Ahí vamos abarcando parte de lo que vimos ya, que era lo que era herencia, que es invocar pues otra clase, los elementos que fuesen públicos o que tuvieran herencia pues con el tipo de acceso protect, aunque no lo veo, ahí no se muestra, porque todo está público, entonces igual se puede acceder también, ¿cierto? Y vimos como más o menos el uso de la interface a grosso modo, o sea, no es que la estamos implementando, sino que estamos viendo cómo la están invocando, por decirlo así de esa manera. Listo. No sé si ahí con eso tienen alguna inquietud, jóvenes,
O si es claro de pronto, a grosso modo, lo que se les explicó ahí. Bueno, entonces lo que vamos a hacer inicialmente acá es, al momento de ejecutar el proyecto, listo, Eri, muy bien. Al momento de ejecutar el proyecto, la idea es que se nos ejecute principalmente pues esta interfaz, ¿cierto? O sea, esta interfaz gráfica. Entonces, en ese orden de ideas, lo que se, digamos, se sugiere para esa invocación, por decirlo así, es hacer una instancia de la clase que quiero hacer referencia, ¿sí o no? Entonces, la voy a hacer acá, menú, igual a new, menú. ¿Por qué no me quedan en rojito el menú y no hay importación? Pues recordemos el tipo de acceso y digámoslo así como donde se encuentra ese archivo, ¿cierto? Se mire que el archivo acá, el principal que es este repaso, introducción java.ya, que es la clase principal, recuerden que se define clase principal debido a que tiene el método este estático, void main, ese es como el método que me hace referencia a que estoy usando eh, pues como esa clase para que sea ejecutada de forma principal, o sea, la primera que se ejecute. Entonces, como ella está dentro, esa clase menú está dentro del mismo paquete de la clase principal, no es necesario hacer la importación. Listo. Digamos que esa es una particularidad, pues que tienen como los diferentes tipos de acceso, ¿cierto? Recuerden que hay cuatro tipos de acceso. Hay un acceso por default, que lo que hace referente a eso es que yo puedo acceder todo desde el mismo paquete, pero no tengo acceso a otra, o sea, otra clase, no puede instanciar esa clase que de pronto tenga default, o sea, tenga definido como un default en el cual no se haya escrito si es public, si es private, nada de eso. Entonces, es lo que me está diciendo, es que no puedo usarla en otro paquete. Es el default. Cuando yo defino algo público, recordemos que el público, si digamos, puede referirse a que cualquier clase la puede tomar, la puede instanciar, ¿sí? Porque es pública. Entonces cualquiera la puede tomar en cualquier paquete. Entonces si está en otro paquete diferente, no es sino hacer la importación pues como tal y yo ya puedo acceder a esa clase que está pública en ese caso. Si tengo una clase o un paquete, pues la clase no, un paquete, un método, perdón, que es privado, lo que quiere decir es que solamente la clase puede hacer uso de esos elementos privados internamente, pero ni una ni otra clase puede ser el mismo paquete, la puede acceder. Entonces, esa tiene pues como esa particularidad. Solamente la clase que tiene los elementos privados son los que pueden usar esos elementos privados, más no una clase que puede ser el mismo paquete. Listo. Y por último está el acceso protect o protegido, que básicamente lo que da a entender es que solo las clases que hereden de esa clase que tenga elementos protect o protegidos pueden acceder a esos elementos, las clases que hagan herencia, ¿cierto? O que extiendan de esa clase pues principalmente. Y ya otra clase no podría tomar esos elementos si son protect, ¿listo? Entonces esas son como las definiciones que tienen este tipo de elementos. Entonces, en este caso, menú, pues como está en el mismo paquete y es público, miren que acá menú el acceso, él básicamente, las clases de por sí siempre son todas públicas, como esta en este caso. Si ustedes me preguntan si se puede dar una clase privada, recuerden que no se puede dar una clase privada. Una clase, así sea que tenga un solo método y que sea privada y una constante o algo, sí o sí tiene que ser pública, las clases. Listo. Entonces, si yo esto lo pongo como privado, por ejemplo, eso va a generar un error de una vez. Y yo aquí dice acá que el modificador privado no se permite aquí, ¿sí? No es permitido aquí, ¿sí? Una clase no se puede dar privada, pues, y ya de hecho, sea en NetBeans, como en este caso, o sea en IntelliJ o sea en Eclipse, siempre van a reventar por ese tipo de errores. Se ponga eso privado, eso se le va a reventar el mismo. Igual, no tiene sentido dejar una clase privada, pues ¿para qué? En ese caso no la crees, ¿cierto? Entonces es como la deducción ahí, pues como tal, ¿cierto?
Bueno, luego de que hagamos la instancia, pues a esa clase que es gráfica, entonces recordemos que para hacer uso de la apertura, por decirlo así, de esa clase, pues como es gráfica, se usa el objeto menú, punto, ya se le da el método set visible, ¿cierto? Y para que sea visible le decimos true, pues para que estamos confirmando de que en efecto sí sea visible. Entonces ya con esto simplemente lo ejecuto y notemos que él ya me abre aquí la ventanita. Pues no tiene nada, pero es porque pues, no le hemos agregado nada hasta el momento, ¿cierto? Entonces, digamos que esa es como el uso pues de estos elementos gráficos a tener como muy en cuenta. Listo. Entonces, vamos ya en la parte de aquí del menú, vamos a usar por ejemplo acá lo voy a colocar un label, por acá. Ese label le voy a colocar un título, por ejemplo, llamarlo por aquí menú principal. Menú principal. Y le voy a cambiar un poquito como la parte de la estructura a nivel de diseño, pues rápidamente. Vamos a algo muy básico, pues acá para no demorar mucho. Entonces aquí ya le quiero pues dar como esto, no le voy a cambiar como mucho. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Pues cuando hablamos de interfaz gráfica, este elemento, este header, por decirlo así, perdón, este label, si yo vengo al código y vengo al init components, noten que él aquí ya me lo agregó. ¿Sí ven? Aparte de eso, él como está usando este objeto, puede que él aquí no requiere hacer una instancia porque ya digamos que la estructura que esto tiene internamente ya está haciendo el uso de la clase JLabel, ¿sí? O sea, como nosotros siempre, como nosotros conocemos una instancia que es, pues en ese caso que está en la clase, es JLabel, tal, o sea, ya aquí la está haciendo ya, o sea que con esto ya se asumiría esa instancia. Entonces está ese objeto, ¿sí? JLabel 1. Entonces acá estamos diciendo JLabel 1 igual, perdón, punto setFont, o sea que le estamos asignando que una fuente, que le estamos diciendo que eso es una, pues en mi caso, que le coloco un Arial, esta denotación, particularmente, pues no, habría que entrar aquí para entender qué es estos otros dos parámetros. Vamos a mirar, vea, el estilo y el tamaño. Y si es verdad, yo le coloco un 24. Entonces, el estilo acá es el 1, pues ya eso tendrá pues internamente esa referencia al 1, ¿sí? Eso pues no sé qué será 1 para eso, pero lo está requiriendo en ese caso. Puede significar que de pronto, como yo le coloqué aquí en el phone, le coloqué ball, que es negrilla, puede ser que de pronto ese 1 sea para negrilla, me imagino yo. Vamos a ver, puede ser hay una forma de saber si, por ejemplo, acá si le coloco a italic en este caso, vamos a ver si lo cambia. Vea que si lo cambió. O sea que en efecto ese 1 puede ser para negrilla, el 2 para cursiva, ¿cierto? En ese caso. Entonces, es como la referencia que estoy viendo ahí, pues, ¿cierto? Bueno, ahí está. El texto, CT, se acuerdan que el CT es para asignar texto. Le colocan aquí, pues en este caso se le colocó ese testico. Y miren que acá él agregó ya ese componente, el volumen. ¿Dónde lo agregó? A la interfaz, al igual que acá. O sea, a nivel horizontal y vertical. ¿Sí ven? Entonces, por curiosidad, yo le voy a colocar, por ejemplo, otro label acá, que le diga, escoge una opción, por ejemplo, para que miren lo que pasa a nivel de código. Entonces, le voy a colocar aquí, voy a hacer acá, y le voy a colocar, selecciona o no, presiona una opción, porque igual vamos a colocar unos botones. Presiona un botón. Listo. Así. Ah, y este lo voy a colocar, por ejemplo, un colorcito. Entonces aquí en el foreground, creo que es aquí. Sí.
Miren que aquí me salió esto en el foreground, me sale esto. Voy a usar los colores en RGB. Miren que RGB es el más común. Entonces le voy a colocar, no sé, un azulito, puede ser. Entonces miren que a medida que yo voy como escogiendo el azul o el color que deseo pues aplicar, él me muestra la vista previa aquí de cómo se va a ver en ese entorno. Aparte de eso, me da el código hexadecimal. Ustedes ya son expertos en código hexadecimal. Entonces, digamos que no tendrían inconveniente en entender ya esto. A medida que ustedes jueguen aquí como el colorcito, obviamente aquí se va reflejando como se va a ver. Sale el código OK y ya él acá se va a visualizar colorcito. Si yo dentro al source para ver el código que me asignó ese señor, nos tenemos que ya aquí creo que el JLabel 2, o sea, creó otro objeto, ¿sí? Creó otro objeto, en este caso, y miren que ya ahora me agregó otro elemento acá, que si ustedes notan, el set ya me asignó un set foreground. Recuerden que nosotros le agregamos acá a ese elemento un foreground, ¿sí o no? Que fue el azulito. Por lo tanto, ¿cómo lo agregó aquí? Lo agrega de esta forma. Mira que él acá usa la clase color, ¿sí? Bueno, sí, la clase color porque está en mayúscula en este caso. Y acá le colocó 00255, que si ustedes notan, es el mismo que tenemos acá, vean. 00255, ¿cierto? Y le agregó este texto. Presiona un texto, un botón, perdón. Entonces, en este caso, pues le está asignando. ¿Qué pasa? Adicional a eso, mire que ya aquí en el horizontal, o sea, en este horizontal, ella me agrega que otro elemento. ¿Sí ven? En esta posición, pues que lo que maneja pues internamente, JLabel 2 y en el nivel de vertical agrega este otro elemento. ¿Sí ven? Entonces ahí ya uno va como más o menos viendo de qué se trata. Ah, pero es que yo le quiero agregar un título, perdón, pues una variable, un nombre variable a este título, pues para así que sea el título, por ejemplo. Entonces usted ya le puede agregar el nombre variable aquí, chain variable name. Entonces ya aquí mire que él tiene el JLabel 1, que es el por defecto que él llama. Yo le voy a colocar lbl título, por ejemplo. Sí, perdón, ya les voy a mostrar. Qué pena. Entonces, él inicialmente aparece con JLabel 2. Perdón. JLabel 2. Aparece más o menos así. Entonces yo lo voy a cambiar acá por LBL porque es un label, título en este caso. Listo. Entonces, ahí lo doy OK. Y cuando yo entro al source, noten que ya él me cambió acá. ¿Sí ven? O sea que ya usó ese que nombre de variable. Y ella lo refieren todos los diferentes elementos que hacen la dependencia de ese JLabel 1 en ese caso. Entonces aquí lo asigna, aquí lo asignó, ya a nivel digamos, horizontal, vertical, tiene su posición, entonces pues lo cambió, ¿cierto? Es lo que le decía que lo ideal, digamos que uno no se acostumbra a colocarle identificadores a un título, pero lo ideal, realmente, si uno quiere hacer las cosas bien, y esto les voy a contar por qué, como en sí, si uno lo aplica a la realidad, les voy a decir por qué. Si uno, por ejemplo, deja esta vaina con lo que crea el sistema por defecto, o usted no le pone un identificador a cada elemento. Cuando las personas de pruebas vayan a automatizar su software para pruebas automatizadas, ¿qué va a pasar con eso? Ellos no van a encontrar o van a encontrar elementos muy repetitivos que eso les puede llegar a afectar la automatización. ¿Qué es lo ideal? Que cada elemento tenga su identificador, ¿sí? Así cuando uno desarrolla aplicaciones web o páginas web, por ejemplo, botón, por ejemplo, un párrafo o cada elemento que usted agregue en su página, lo ideal es que tenga un identificador. De esa forma facilita mucho para un tema de pruebas y eso facilita mucho para un tema de despliegues automáticos con divos y todas esas cosas. Entonces, es lo ideal, realmente eso es como lo ideal. ¿Qué pasa? Que hay programadores que eso no lo hacen. Es claro, cuando viene una persona de pruebas,
que va a automatizar, le empieza a decir, venga, es que tenés que modificar el desarrollo porque hay que agregarle IDs, o sea, identificadores a tus elementos de la aplicación. Entonces ahí viene la confrontación porque entonces el de desarrollo no quiere modificar el código. Dice que ya eso está listo, que eso está en producción, pero lo que no se percibe es que a largo plazo eso es algo muy rentable, algo bueno, porque eso va a evitar, digamos, que la gente de pruebas haga sus pruebas de forma manual, ¿cierto? Entonces no es lo mismo, por eso son las pruebas automatizadas. ¿Listo? Entonces digamos que eso, yéndolo pues como al trasfondo de todos esos muchachos. ¿Listo? Entonces, hasta el momento, jóvenes, con lo que se ha hablado en este caso, ¿qué dudas o inquietudes tienen hasta el momento? ¿O está es claro lo que les he comentado hasta el momento, muchachos? ¿Qué dice Santiago? ¿Qué dice Diego? ¿Cómo han visto las cosas? ¿Es claro o está muy confuso? Ok, listo, muchachos. Bueno, entonces, muchachos, algo que de pronto vamos a hacer acá en este caso, vamos a, como este es un menú, vamos a agregar un botoncito entonces, llamarlo aquí, por ejemplo, vamos a hacer pues, un ejemplo sencillo, vamos a hacer a ver cuál. Vamos a usar, pienso cuál. Listo, Cristian, muy bien, Santiago. Bueno, vamos a usar un ejemplo basiquito acá. Venga, yo pienso aquí rápidamente que apliquemos todo lo que nos pueda servir. Eh, ¿Qué podemos aplicar? Vamos a aplicar aquí uno de salarios, por ejemplo. Entonces vamos a colocarle aquí en ese JButton, aquí salario persona. Bueno, entonces vamos a colocarle a esto un identificador. Vamos a llamar BTN salario. Listo. Entonces, esto lo que el objetivo este es que pues haga apertura de la clase, pues digamos de la interfaz gráfica de solicitud de, pues digamos así, de cálculo, perdón, de salario bruto, digamos el salario net básico de una persona. Es lo que ustedes ya conocen en diversas pues, cursiones que hemos hecho ya en otros lenguajes. Pues vamos a pedir las horas y el valor y que calcule. Pero más que el ejemplo es ver la aplicabilidad a nivel de código del uso de las clases, los métodos y todo ese tipo de cosas. Y también lo que es la parte digamos, básica de Java, ¿cierto? Entonces, vamos a crear aquí en este mismo paquete principal una JFrame 4, pues vamos a crear otra interfaz gráfica. Y esta, les comparto. Esta la voy a llamar, por ejemplo, eh, vamos a llamarla, vamos a llamarla salario, puede ser. Listo. Y aquí nos queda pues como tal. Listo. Bueno, en unos segunditos unos segunditos muchachos.
Bueno, es que por acá estoy viendo que Sebastián ya vio el mensaje, pero no lo he conectado. Entonces, me preocupa porque pues debería de estar conectado. Él le mandó un mensaje directamente a él porque no, o sea, deberíamos de estar en la clase, realmente. Y viendo la cantidad, sí me falta solamente él. Bueno, vamos a ver si me contesta. Eso, muchachos, entonces vamos a colocar aquí algo rápidamente, un titulito acá como para saber dónde estamos. Entonces, pongámosle aquí salario o colocámoslo así, como decir, por ejemplo, opción, salario, persona. Pero esto es más como una referencia, o sea, esto es algo como para uno identificar en qué parte estamos, ¿cierto? En este caso, ya la colocamos negrilla, pues para que tenga como un estilito ahí rápido. Listo. Entonces, que podemos hacer aquí simplemente es hacer una, digamos, una implementación acá de un label. Pues iba a colocar aquí un segundo label. Este primero va a hacer referencia a pedir, por ejemplo, horas trabajadas. ¿Listo? Y este, por ejemplo, va a ser valor de la hora. ¿Listo? Y lo voy a agregar por acá un test file para escribir, obviamente, en ese caso. Y voy a agregar otro por acá, test file como tal. ¿Listo? Bueno, ya lo que vamos a hacer aquí es agregar un botoncito. Y voy a usar otro label para el resultado, pero la idea es que digamos así, el resultado se vea tanto en el label como por ejemplo en un mensaje de un pop-up, o sea, una alerta, pues lo que vimos en la clase de que estamos aplicando lo de sonar. Entonces le vamos a aplicar pues como esa, digamos así, como esa adicional pues para que quede viendo ese resultado en dos partes, pero más que de pronto hacerlo en dos partes, ver la aplicabilidad pues de las dos cosas, para que ustedes obviamente se acuerden, porque con esa aplicabilidad podemos usar una constante, que es para los mensajes, ¿cierto? Entonces la idea es como eso que se puede hacer, ¿listo? Entonces, dándole a esto un poquito más como de, pues como de estructura visual, por decirlo así, voy a colocarle a esto un 18 puede ser, un poquito más grande. En este caso, ese botón lo voy a colocar pues también un poco más grande. Aquí iría pues como resultado. Voy a colocar también un poco más grande. ¿Listo? Y por último, voy a agregar un segundo botón acá que sea para regresar al menú. ¿Listo? Aquí. ¿Listo? Entonces, ya ahí a nivel de identificación, yo le voy a colocar, por ejemplo, a este y este primero lo voy a quitar ese texto. Aquí la diferencia con Sichar es que, por ejemplo, los campos de texto, los test file en Sichar, no tienen nada. Aquí sí le coloca un texto, entonces lo coloca por defecto. Entonces le damos clic derecho, edit text y le borran ese texto que tiene ahí por defecto. A veces pasa esto, que me pasó acá, es que se lo coloca más, otra vez como más pequeño. Yo lo que hace es que lo voy a colocar pues ya más amplio, ¿cierto? Por si le pasa. Y lo mismo hacemos con este señor de acá. Quitamos esto y lo colocan ya más amplio ahí como tal.
Listo. En ese caso, pues eso. Ahora el botón, lo vamos a colocar aquí, calcular, ¿cierto? Algo básico. Y a este J-Blade 4, vamos a colocarle un... Bueno, lo podemos dejar así, pero lo vamos a colocarle para algo más diciente para que no se nos olvide. Visualmente eso se va a llamar resultado, ¿sí? Resultado. Pero ese resultado nosotros no lo vamos a mostrar inicialmente. Listo, para ser invisible. Acá le voy a colocar visualmente hablando, digamos que el nombre sea regresar, que el usuario lo vea. Voy a colocar así, regresar, para que sepa que es para devolverse pues al menú principal. Listo. Entonces, eso es ya como a nivel visual, cómo se vería pues el entorno. Entonces le voy a colocar a esto unos identificadores, pues ya para a nivel de desarrollo, pues se nos facilite ya hacer uso de esos elementos. Entonces, lo que voy a hacer acá es darle clic derecho, chain variable name, y este va a ser txt, horas trabajadas. Bueno, si lo quiero hacer ya como a nivel de camel case, voy a colocar así, horas trabajadas. Recuerden que a este ladito se ven los nombres que se estamos haciendo los elementos, listo, a este lado de acá, lado derecho. Por si de pronto no lo ven acá cuando lo hago, pues aquí se dan cuenta que le estoy colocando. Ese segundo de acá, chain variable name, txt, valor, hora. Este botón, chain variable name, btn calcular, este resultado, lbl resultado. ¿Listo? Igual, eso es una propuesta pues de nombre. Le pueden dejar ese o le cambian el nombre como ustedes deseen, muchachos. btn regresar. Ya tendríamos pues como esa interfaz ya listica pues ahí en ese caso. Recordemos acá van los nombrecitos. Le dimos pues como a cada elemento. Listo. No sé si hasta el momento vamos bien o tienen inquietudes, muchachos. Vamos bien, profe, vamos bien. Listo. Depende, Víctor. Por el momento yo no lo voy a colocar. No lo voy a colocar por el momento, pero en un ambiente real, digamos, ya digamos, en una empresa donde haya un equipo de desarrollo y más todavía un equipo de pruebas, lo ideal, esa es la pelea que yo tengo con los desarrolladores casualmente. Y más que como la aplicación que están realizando es a nivel de desarrollo mobile, entonces, ¿qué pasa? En mobile y también en web, es muy delicado cuando no le colocan un ID a un elemento, por ejemplo, a un campo de texto o a un label. Ahí, por ejemplo, a nosotros sí nos impacta, porque nosotros para la automatización dependemos de que ellos tengan esos identificadores. ¿Qué pasa? Si no le colocan identificador a esos elementos, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que referirnos a la ubicación física del elemento. ¿Cuál es el problema que tiene eso? Que si el día de mañana, digamos, el usuario de esa aplicación quiere agregar algo a la interfaz gráfica, entonces, como nosotros dependemos de esa posición, ¿qué pasa cuando le agregan un nuevo elemento? Se corre, entonces ya no va a servir la automatización. En cambio, cuando le colocan un identificador, no importa dónde se coloque el elemento, la automatización va y busca ese elemento. Así es, exactamente, Víctor. Ellos no lo ven, digamos que no lo visionan porque no están acostumbrados a trabajar con equipos
de pruebas. Entonces, y más si el equipo de pruebas tiene, digámoslo así, automatización, entonces, claro, esa es la pelea que a veces sacan con ellos, porque es que ellos les exigen, venga, para un desarrollo no necesitamos que usted le ponga el identificador. Ah, pues eso ya está desarrollado. Entonces, ¿qué pasa? No lo agregan, no lo modifican, y si no hay un líder de desarrollo que les imponga el cambio, entonces, ¿qué hacen? Los de pruebas hacen una primera versión de la automatización a cómo está la aplicación. Digamos que si es, por ejemplo, si es un desarrollo web, que ese es el que más pasa, por ejemplo, digamos que a hoy, 29 de marzo, digamos, está la página de una forma, ¿cierto? Vamos a suponer el éxito. Y si digamos, hicieron el desarrollo y la automatización lo hizo la estructura con esas posiciones. O sea, físicamente tuvo que decirle dónde se encuentra cada elemento. Vamos a suponer que este elemento, un título se encuentra, pasa primero no sé, después del body viene un H1 y tal cosa, un ejemplo. Y para otro elemento, entonces tiene que pasar por diferentes etiquetas. Listo, así la automatización lo hizo bien, ¿cierto? Pero resulta que el día de mañana, y saben que el éxito mantiene sacando promociones, pues, entre comillas, eso no puedo decir, no que es para jugar con la gente, llega y le colocan un banner, una cosa pues así publicitaria, una cosa bonita. ¿Qué pasa? Al colocar el banner, eso modifica la estructura a nivel interno físico del código, porque tienen que mover los elementos. Entonces, la automatización dependía de que un título estuviera en cierta posición, pero cuando agregan ese nuevo elemento, ya que es un banner o una publicidad, se corre todo. Entonces, ¿qué pasa? La automatización ya no va a encontrar ese elemento y va a fallar. Entonces va a decir, venga, ustedes porque hicieron un camino avisaron. Entonces, por eso no la dependencia de usar elementos sin identificador, ¿cierto? Te lo digo a ustedes y más los que de pronto en algún momento de la vida vayan a desarrollar web, tengan muy presente que el automatizador les va a decir, pongan identificadores. Eso no nos cuesta nada, es poner un simple ID y ya. Pues, digamos que yo lo digo así porque pues es fácil, pero hay gente que no lo ve así. Entonces, ténganlo muy presente, muchachos, para que les ayuden a los de pruebas en eso cuando les pidan hacer algún cambio. No les dé molestia realmente. ¿Listo? Bueno. Entonces, ya le dimos pues, los ID, ya tiene todo eso. Entonces, lo que vamos a hacer aquí en este botoncito es aplicar el código. Entonces, como ya, yo lo que le recomiendo es que le coloquen siempre un identificador a cada elemento antes de colocar el código. Entonces, ya cuando yo ya tengo la certeza y ya estoy seguro de que pues, le agregué ya el ID, le damos doble clic. Entonces, acá pues vemos aquí BTN, acción performe, que es como la acción, darle clic, ese es el nombre que le pone por defecto. Entonces, es como eso. Bueno, entonces acá lo que vamos a hacer es que cuando se le dé clic el botón, él tiene que llamar esa clase llamada salario, en este caso. Listo. Entonces, voy a hacer acá, voy a hacer la instancia de esa clase. Aquí sería salario. Voy a colocar el mismo objeto, el mismo nombre de la clase, salario, igual a new, salario. Listo. Y ya voy a hacer digamos, la apertura de esa clase. Entonces, salario punto set disable. Igual aquí sería en true. Como este menú, pues el objetivo es que no se nos quede abierto, ni tampoco nos cargue memoria. Entonces se le agrega la expresión acá, dispose. ¿Listo? Para que él cierre esta ventana de menú, luego ahora la de salario. Miren el orden. Yo primero tengo que garantizar que ya he abierto digamos, la interfaz gráfica de esa clase para cerrarla, porque si usted pone primero un dispose antes de la apertura, nada hace, se cierra la clase y se cierra todo y no hay nada, que no te va a abrir nada, ¿cierto? Entonces es importante tener esa lógica ahí como a nivel de secuencia. Primero hago esto, pues para que se abra. Cuando se abra, pues ciérreme la anterior, ¿cierto? Entonces ahí ya tendría como esa apertura adecuada, ese cierre adecuado de esos elementos. ¿Listo?
Bueno, entonces, hasta ahí, pues, si yo esto lo ejecuto, dale aquí, entonces acá no tienen que me abre esto, y si le doy clic, entonces, que tengo que bueno, que yo les comparto así la vista general. Entonces, yo cierro esto. Entonces, si le doy ejecutar, se me abre la interfaz gráfica y luego, si le doy salir de persona, se abre ya la otra opcióncita. Miren que anterior nos quedó la ventana, pues que es la del menú, ¿cierto? Hasta ahí sería eso, pero aprovechando una vez para que esto quede ya completico, por lo menos la navegación de menú y ventana salario. En salario, yo aquí al botón, como ya le di una identificación, ¿sí? Entonces le voy a colocar el código para que ahora me abra la ventana de menú, me cierre la de salario. Entonces, aquí, BTN regresará aquí a Action Perform. Recuerden que ese Action Perform es que él usa para hacer referencia a una acción sobre el botón. Listo. Entonces, simplemente acá lo que hacemos es decirle, en este caso, cuál es la ventana que quiero abrir. Entonces, la ventana que quiero abrir es la de menú, ¿cierto? Y lo va a crear el objeto pues con el mismo nombre, que es como la recomendación que a veces se aplica cuando uno hace una instancia, usar el mismo objeto, el mismo nombre de la clase, pues del objeto, new, menú, y acá menú punto set disable, true, ¿cierto? Ya, ahora en el menú, y luego, lo que voy a hacer acá es decirle dispose, ¿para qué? Para que me cierre esta ventana, ¿cierto? Es lo mismo, realmente es la misma estructura, así lo ejecuto. Entonces ya es salario persona, voy a regresar, miren que él ya me cerró la anterior y me dejó otra vez salario. Entonces así no va a evitar de pronto que se consuma recursos. Adicional aquí al menú, que están escribiendo, pero muy raro porque, sí, eso estoy viendo, pero muy raro porque ya ellos vieron el mensaje. O sea, no se conectan, ya eso es cosa de ellos, pero es que ahí la responsabilidad muchachos también, o sea, saben que los domingos es la clase, si no se conectan, eso ya es muy complicado también. Les está fallando el Zoom. Dígale que usen el celular, que de pronto les puede conectar. Tiene la comunicación con él, dile que usen el celular. Por lo menos ven y van ahí como tratando de por lo menos entender como la estructura lógica de lo que estamos haciendo. Yo no los he visto conectados, la verdad, no los he visto. Ah, bueno, aquí aparece no se participante, puede que se les haya desconectado. Dígales que de pronto si se les está desconectando, puede ser internet, que de pronto está inestable y se les cae la conexión, puede ser. Puede ser eso. Por aquí me están escribiendo, vamos a ver. No sé, ya. Listo. Sí, por el celular también se puede, de pronto el celular a veces es más estable, pero pues la pantalla pues obviamente se ve más pequeña, pero que mientras tanto se conecte por el celular y intenten hacer la conexión ya por el computador nuevamente. Pero pasa mucho es porque de pronto el internet en el momento está un poco inestable. Entonces, claro, no deja conectar pues como pues a la reunión. Igual pues se está grabando la sesión pues para que les quede el repasito. Entonces sigamos. Listo. Entonces muchachos, aprovechando, voy a agregarle aquí a este menú, pues un botoncito que diga salir, ¿cierto? Para que nos cierre una vez ya la aplicación. Listo. Entonces, por lo tanto, en el menú, pues en la interfaz gráfica, le voy a agregar un botón por aquí al final que diga salir. Listo. Entonces, vamos a agregarlo por acá.
Vamos a decirle, por ejemplo, a este botoncito, clic derecho, edit test, salir. Listo. Y a nivel de identificador, yo le voy a colocar a este señor btn salir. Listo. Listo. Entonces, voy a mirar aquí rápidamente ese nombre de botón, cómo es, porque la verdad no me acuerdo el código del botón para salir. Denme un segundito, que lo tengo por acá. System Exit. Listo. Entonces aquí doble clic a salir y ya le damos este código. System.exit, entre paréntesis 0. Listo. Es para cerrar toda la aplicación y no que ni quede en memoria ni nada. Recuerden que, por ejemplo, en C#, si uno no le coloca digamos, la función que sí aplique para cerrar, a veces, y no sé si usted les llegó a pasar, por ejemplo, en .NET, que ustedes le daban el botón de salir y supuestamente ella se desaparecía, pues no se mostraba ya la ventana, pero internamente, si uno miraba en el proceso de la memoria, ella estaba ejecutando todavía. Eso consumía memoria porque no, digamos, no se hacía el cierre adecuado. Ya, por ejemplo, aquí en Java, usted sí lo hace con con ese método, ¿sí? Sí. Y entre paréntesis 0, es lo que hace eso, es que cierra totalmente toda la aplicación y si, digamos, desconecta todo y no deja nada de memoria. Entonces, si lo vamos a probar, ya pues en salir, ella cierra todo y miren que ya, aquí ya me dijo successful, entonces ya aquí lo termina ya de cerrar, por ejemplo. Listo. Entonces ya a nivel de navegación, pues ya tenemos la aplicacióncita allí. Listo. Les voy a compartir ya la pantalla de NetBeans, que se vea más fácil porque creo que así no se alcanza a ver bien. Bueno, entonces, hasta el momento hay muchachos, ¿qué dudas tienen, inquietudes con lo que hemos visto hasta el momento? O si es claro, muchachos, lo que se ha visto. Pues no hemos visto nada raro, es algo que ustedes ya conocen realmente. Bueno. Bueno, entonces, tenemos acá. Entonces, ya en la clase de salario, en este caso, la idea es que él haga el cálculo, pero entonces el cálculo lo vamos a hacer pues a través de orientación a objeto. ¿Listo? Entonces, en este caso, lo que voy a hacer aquí en clases, voy a crear entonces una clasecita por acá, que voy a llamar eso sí es una clase ya como tal, una Java class. ¿Listo? De Java class. Entonces les voy a mostrar aquí la ventanita. Entonces, aquí lo voy a llamar, por ejemplo, valores, ¿listo? A nivel general, porque la idea es que hagamos una herencia rápida aquí en este caso. Vamos a hacer una herencia y vamos a hacer una interface. Y vamos a tratar de implementar también una clase abstracta para que complementemos como todo y ya hacemos el polimorfismo pues de eso, que sería hacer el cambio del comportamiento. Entonces, lo vamos a hacer todo como en todo este mismo ejemplo. ¿Listo? Entonces, en esta clase que va a ser una, entre comillas, principal, pues vamos a usar solamente transporte de datos, o sea, es la recepción de datos. ¿Listo? Entonces, este caso vamos a llamar a valores. Ponemos que él aquí le agrega el punto Java. Le damos finish en este caso. ¿Listo? Entonces, muchachos, Michael y Steven, miren, mientras tanto, vayan intentando conectar pues, la máquina. Puede ser que de pronto el internet lo tengan inestable. Entonces, por eso de pronto se les desconectó. Listo. Pero igual vayan intentándolo conectar mientras lo escuchan por acá
por el celular. Si se conectaron ya, pues. Ah, no, es que yo no tienen, ya vi que no tienen, no me están escuchando. Un momentico, yo les mando un mensaje por acá. Debes presionar en el botón, no, en el icono de micrófono, en el celular. Y luego muestra, un momentico muchachos, son para activar el audio, el cual debe presionar para escuchar. Voy a hacer caso del mensajito. Bueno, entonces, se teniendo en cuenta la interfaz gráfica acá de salario, el usuario va a agregar dos datos, ¿cierto? Agregar aquí unas horas y un valor, entonces por lo tanto acá en valores, pues simplemente voy a colocar aquí, en este caso, privado, pues para que el acceso no lo consuman desde otra parte. Va a ser privado de tipo doble. Lo voy a llamar, por ejemplo, valor hora o horas trabajadas, pues horas trabajadas. Yo voy aquí otro doble, valor hora. Listo. Entonces, no sé si me dieron el mensajito. Le mando un mensaje, pero en privado. A ver si lo ven. Listo. Ah, ya me escuchan ya. Listo. Entonces, vamos a crear aquí los setter y getter de estos dos atributos. Entonces, lo que ustedes ya conocen, clic derecho, insert code en este caso, y le vamos a dar en getter and setter. Listo. Para que nos agregue uno de los setter y getter de esos elementos. Aquí en esa ventana que les va a mostrar, ¿sí? En esas ventanas que él muestra allí, te vamos a escoger los dos, vamos todos de una vez, ¿cierto? Todos. Le damos generate. Listo. Entonces, allí ya creo los getter and setter. Digamos, muchachos, que uno ve muchos ejemplos en internet, ¿verdad? Ejemplos de internet, ustedes van a encontrar de muchas formas y pues eso que estamos haciendo es una práctica básica de herencia, lo que vamos a hacer a continuación. Obviamente, muchachos, la herencia tiene más cosas por debajo, o sea, tiene más cosas que digámoslo así, pues ya en un nivel más avanzado, pues se aplica, ¿cierto? Pero lo que estamos haciendo acá es algo muy básico, o sea, esto es algo sencillo, es para solamente entender el concepto de la herencia. Pero si ustedes me dicen pues que si es un desarrollo real se aplica, pues puede que sí se aplique de esa forma, puede que haya diferencias, pero son formas de hacer las cosas, ¿sí? Es para que de pronto más adelante no así, nada, es que ese profesor nos dio una cosa que no era y eso, pues no, simplemente dando aquí un concepto básico del uso de la herencia, el uso de la interfaz, el uso de la clase abstracta, pero como le digo, es algo básico para que no pronto no digan pues que esa es la forma de hacerlo, no, hay otra forma de hacerse. Como les digo, hay gente más experta, gente que sabe mucho del tema y puede que ya pues aplique eso de otra forma, ¿cierto? Pero en general, la idea del concepto es lo que estamos haciendo acá. La idea es entender el concepto. ¿Listo? Básicamente eso. Bueno, entonces acá solamente tenemos que el transporte de datos. ¿Por qué el transporte de datos? Recuerden que nosotros usábamos algo que se llamaba los famosos DTOs, que eran transporte de datos. Eso es un DTO realmente, ¿sí? Que va a ser usado pues en otra clase. Entonces, esto puede ser de alguna otra forma, pues una clase principal, pues que va a ser consumida por una clase heredada que va a llamar a esta clase de valores. ¿Listo? Entonces acá simplemente tiene pues como el transporte de datos. Lo que voy a hacer ahora es que en herencia,
creamos acá el paquetico de herencia, voy a crear, por ejemplo, una segunda clase Java class. Entonces aquí me muestra la ventanita. Esta clase que pues heredará de eso, vamos a llamarla, por ejemplo, como tenemos un tema de salarios, vamos a calcular aquí el salario, el básico, por ejemplo. Listo. Entonces, como el básico. Ah, bueno, déjenme un segundito, yo pienso algo. Sí, vamos a usar el básico, no importa. Listo. Listo. Entonces ahí. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Como aquí tenemos una herencia de esa clase, ¿cierto? Perdón, de esta que se llamaba básico. Este señor va a necesitar, pues, consumir la data que viene de la clase de valores. Por lo tanto, va a heredar de valores. ¿Qué va a pasar con valores? Él va a decir, venga, un momentico, ¿usted qué está haciendo con eso? O sea, yo no sé quién es este. Ah, no, tranquilo, le voy a dar contexto. Entonces vengo por acá, le doy clic a ese bombillito que sale como en rojito y le doy acá, add import, o sea, agrégueme la importación de esa clase. Entonces ya aquí ya la importó. Entonces está diciendo, vea, eso está en el paquete de clases, ¿cierto? O sea, el paquetico que usted ven acá, ¿cierto? En este caso. Y la clase se llama valores. Ah, sí, sí, esa gente, mire que ya no me dio el error que me estaba presentando ahorita, ¿cierto? Entonces, pues en este caso ya tenemos como valores, pero entonces, ¿qué va a pasar acá, muchachos? Pues yo acá tendría que crear entonces un método llamado calcular. Pues este va a ser público. Vamos a decirle que nos calcule un doble. Es calcular. Y acá entonces va a ser, por ejemplo, un retorno. Lo hago rápido, pero es porque ahora les voy a decir algo que por qué no lo deberíamos de hacer así. This punto, obtenga las horas, multiplíquelas por this punto, tenga las o el valor de la hora. Listo. Y yo hago el cálculo, ¿cierto? Yo hago el cálculo en este caso. Pero ¿qué va a pasar? Si el día de mañana a mí me dicen, vení, es que yo tengo otro tipo de empleados que no ganan el básico, sino que ganan ese básico más un adicional, porque yo qué voy a saber, puede ser que tengan digamos así, pues digamos, de acuerdo al cargo, pues ganan un poco más. Entonces, ¿usted qué le toca hacer? Pues irse para acá, por ejemplo, para otra vez la herencia, crear otra clase. Vamos a llamarla, por ejemplo, este es, por ejemplo, los que ganan, por ejemplo, está el básico, está vamos a llamarle, ¿cómo le llamamos? A ver que me inventé algo por acá. Ah, ok. Steven, ya te muestro. Dame un segundito, muchachos. Que Steven me preguntó por acá algo que no le di respuesta. Steven, mira, entonces así, voy a borrar esto. Listo. Entonces le das clic derecho, insert code, y acá escoges setter, getter and setter. Y en la ventana que les va a mostrar que es esta, le das aquí en este checkbox que está por acá para seleccionar todo, porque vamos a aplicárselo a todo, ¿cierto? Le damos Generate, el botón Generate. Listo. Entonces él allí te muestra la setter and getter, en ese caso. Listo. Con gusto mío. Entonces ahora, jóvenes, como venía hablando acá. Entonces, ese es el salario básico. Vamos a llamarle otro, por ejemplo, que sea, es que estoy buscando como un nombre apropiado.
para que tenga contexto con lo que colocamos aquí de básico. No sé qué me pueden ustedes proponer de pronto. Digamos que entonces me ocurre una expresión para ese salario, como o sea, que no diga, pues ya tenemos la clase de salario, ¿cierto? Que diga, ya tenemos básico, va a llamarla, por ejemplo, eh, bueno, ya se me ocurre aquí algo, básico adicional, básico administrativo, pues para cementarlo ya con los administrativos, básico administrativo, ¿cierto? Le damos finish. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? ¿Por qué digo que no es buena práctica lo que estamos haciendo acá? Porque entonces acá, aparte de que él va a heredar, ¿cierto? Va a heredar de valores los datos de entrada. ¿Qué pasa? Tendríamos que venir acá también y crear el método public, doble, calcular. ¿Sí me hago entender? Entonces miren que acá, aquí tendría que hacer que el mismo método que estamos creando acá. O sea, estamos haciendo manualmente el proceso y esa no es la idea, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a borrar esto y voy a borrar esto de acá. Entonces, ahí es donde hacemos uso de la herencia. Entonces, perdón, de las interfaces. Entonces, voy a crear por acá otro paquetico en el source package. En este caso, a llamar aquí clic derecho, nuevo Java package. Listo. Entonces, este paquetico lo voy a llamar interfaces. ¿Listo? Interfaces. En minúscula, muchachos, que es un paquetico. Listo. Le damos finish. Él allí, pues, debió crearle a ustedes el paquetico, ¿cierto? En este caso. Y ya en esa interfase lo que vamos a hacer aquí entonces sería darle, por ejemplo, un momento, muchachos. Listo, entonces, muchachos, yo aquí hay un error aquí, pero no sé. Ah, que no haya guardado. Listo, vamos a crear una interfaz. Vamos a crear una interfaz acá, muchachos. Nuevo. Vamos a llamarla class. Recuerden que hay que crear, lo que se queda es una clase, pero después se le denota que es una interfaz. Entonces, esa interfaz, por ejemplo, vamos a llamarla, vamos a centralizar como la interfaz ¿en qué? Vamos a llamarla, bueno, las interfaces en sí se les coloca una I de interfaz. Y vamos a llamarla interfaz salario. ¿Listo? Así vean. Y salario. Realmente uno sí define las interfaces y uno la ve mucho, digamos, implementada, es con esa I al principio. Lo que le está diciendo es que eso es una interfaz en ese caso. Entonces, y salario la vamos a llamar, listo, la I mayúscula, eso sí, porque en sí tendría como los efectos de una clase que, digamos, iniciaría en mayúscula, ¿listo? Y salarios en interface, listo. Le damos finish y en ese caso, ahí ya tendríamos la interfaz, listo. Entonces, lo que queremos hacer acá es que definir un método que sea reusable para todas las diferentes clases que hagan referencia a lo mismo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en ese caso, yo le voy a definir acá una interfaz con el nombre, bueno, qué pena, public interface, listo. Por olvidar ese cambio, muchachos. Cambien aquí por class interface, listo, para que ya sea así una interfase. Listo, entonces vamos a definir acá, por ejemplo, public doble, porque ya va a dar un resultado en este caso, y vamos a llamarla, por ejemplo, calcular. Listo. Entonces miren que ahí ya creé una interfaz. Recuerden que una interfaz es un contrato, que cuando yo la invoco estoy aceptando lo que ella tiene, ¿sí? O sea, tengo que usarla en mi clase quien invoque esa interfaz, ¿sí? La tengo que usar de alguna manera, pero
puedo decirle que si no la voy a usar, le puedo colocar un comentario para que pues se sobreentienda que no se va a implementar. Por ejemplo, nada o nothing, algo, pero que ya tenga algo por dentro. ¿Listo? Pero es que la interfaz, por eso le viene que es un contrato que el cual al momento de implementarla, te está obligando a que tienes que usar todo eso, ¿cierto? Que tenga ella. Entonces, yo acá definí la interface. Entonces, acá en el básico, lo que voy a hacer es que aparte de heredar los valores que vienen de esa clase, voy a implementar implements. ¿Y voy a implementar quién? Y salario, que voy a centralizar esos métodos. O sea, voy a reusar los métodos que ya están en una clave, en una interfaz, para no crearlos yo, ¿cierto? Entonces acá simplemente que le damos lo mismo, vea. Ella me dice, ay, yo no sé quién es este man. Ah, un momentico. Le voy a dar clic acá, le voy a agregar la interfaz. Ya la agregó, pero cuando usted agrega la interfaz, que es la importación, ella te dice, ah, pero es que aquí hay un problema. Usted necesita aceptar mi contrato. Ah, perfecto. Entonces, ¿usted qué va a hacer acá? Le da pues aquí pues, aquí en el errorcito, le das un clic aquí en el bombillito y le dice, agrégueme todos los métodos abstractos. Finalmente son métodos abstractos lo que, digamos, se tiene una interfaz. Entonces tú lo agregas y ya aquí tienes que la implementación de de esa qué, de esa interfaz. Cuando yo no voy a implementar una interfaz, miren que él propone esto. Digamos que él propone dejar digamos, esta asignación en caso de que no vaya a usar esa interface, ¿cierto? Pues digamos que, bueno, en ese método, pues puede suceder, muchachos, que si yo tengo, Profe, una pregunta, a mí no me salió ese override, o por qué se vea eso. ¿con qué IDE estás trabajando? ¿Con qué IDE? Sí, pues NetBeans, IntelliJ, Eclipse. No, NetBeans IDE.8. ¿No te apareció override? Qué raro. Pero ya tienes el implements y salario, ya agregaste acá los métodos de ese interface y no te generó el override, debería haberlo generado. O sea, ya tienes en mi salario, ya tienes el método de la interfaz. Ya Sí, tienes eso. sí, sí, yo ya hice eso y no, lo que aparece es un bombillito amarillo. Ah, bueno, ya lo vi, había que darle al bombillito. Ah, ok. Listo. Entonces, miren, muchachos, que ya el override que me está diciendo, ese override realmente aplica, hay un polimorfismo ya, porque ya le voy a hacer el cambio, el comportamiento a ese método que pues acabo de implementar a través de la interface de salario. Entonces, ahora sí, yo puedo llegar aquí, como ese es el básico, yo puedo llegar aquí y decir, vea, por ejemplo, a ver, yo pienso en algo. Ah, bueno, déjeme, yo analizo si podemos hacer lo que tengo en mente que hagamos. Mm, a ver, yo pienso si lo podemos hacer. Ah, miren, ya tengo una idea para implementar una. Ah, pero es que no puedo implementar una clase abstracta, porque ya simplemente, acuérdense que si yo hago una clase abstracta, no puedo tener allí la de los valores. Entonces, se me dañaría pues como lo que tengo en mente hacer ahí. Ah, bueno, pero la clase abstracta la podemos aplicar a través de la interface. Listo, debe que ya eso lo hacemos ahorita. Y verás que vamos a tener el ejemplito como lo tengo en mente, por lo menos la implementación de las cositas y ya lo adecuamos. Entonces aquí en calcular yo le puedo decir, bueno, ya acepté el contrato. Entonces yo voy a decir aquí, return, ahora sí, ¿cierto? This punto, get horas trabajadas por this punto, valor hora. ¿Listo? Eso es lo que a entender, o digamos así, lo que es la tema de la interface, es una aceptación de un contrato. O sea, cuando tú escuchas eso así como tan
digamos, como no tan fuerte, tan de lo común, lo que estás aceptando simplemente es que vas a usar esos métodos que esa interfaz tenga, ¿cierto? Tú puedes crear muchas interfaces, que eso es lo que ahorita vamos a hacer. Vamos a crear de pronto otra interfaz como para el nombre, no sé, pues va a ser el nombre, esas cosas. Pero en sí, muchachos, no sé si hasta el momento crear la interfaz la entienden, por lo menos la entienden más o menos para que estoy creando la interfaz. O no sé si tienen dudas de eso, muchachos, hasta el momento. O sea, la pregunta en sí es si entienden la esencia o si entienden más o menos para qué creo interfaces. Pues, profe, pues creo yo, pues aquí con derecho a equivocarme, No, que no, está ahí, no hay problema. se hace este método de esta manera, es porque primero que todo se maneja, obviamente se manejan dos salarios, uno es el básico y el otro es el administrativo. Ujú. Entonces, obviamente no se puede calcular todo en un mismo salario, o sea, no todo se puede calcular. O sí se puede, de poderse se puede, pero ya te llevaría como más código, más implementos o condicionales para que siga, si este no es administrativo, este no es básico, por decirlo así. Entonces, para eso creo que yo que se está haciendo esto otro que se está mostrando acá. Sí, parte de eso también es, digamos, la aplicabilidad. Y también algo importante de ello es que estamos rehusando código. Realmente, aunque uno no lo ve aquí como tan, digamos, pues es que es un solo método, ¿cierto? Pero finalmente el reuso donde se va, donde que yo tengo todo en una sola clase. O sea, yo tengo todo centralizado, digámoslo así, pues como en esta interfaz. Dame un segundito que si este tengo que moverlo para otro lado, que no me diga. Listo. Yo tengo todo, muchachos, centralizado acá, por lo menos lo del calcular salario, ¿cierto? El cálculo en sí, yo lo que hago es centralizar todas esas operaciones. ¿Qué pasa? Si otro requiere, pues otro lo usa y así evito que estén creando diferentes métodos, diferentes clases, ¿cierto? Entonces, digamos que eso apoya mucho también, apoya mucho, pues, digamos, adicional a lo que nos decía Cristian, pues, es como reusar código, ¿cierto? Es como eso. Obviamente, muchachos, cuando ya aplicamos principios SOLID, que son los principios de la programación orientada a objetos, ahí nos va a decir, sí, aplica una interfaz, pero tenga en cuenta el principio de sustitución del list code, tenga en cuenta la inyección de dependencias, tenga en cuenta la segregación de interfaces, o sea, ya cuando hablan ya de principios, sí nos toca hacer otros cambios, pero digamos que por lo menos estamos usando los elementos que ya nos hablen de mejoras, de buenas prácticas, también como lo menciona Víctor, ya se hará en su defecto, ¿cierto? En su momento se implementará con esas buenas prácticas. Pero por lo pronto, jóvenes, el sentido aquí es entender para qué hacemos las cosas, ¿cierto? Es como eso realmente. Pero como les digo, pues hay cosas que se pueden mejorar, obviamente. Entonces acá yo ya tengo este, digamos, este método con ese cálculo. Ahora dice, no, es que los administrativos también se ganan su salario. Bueno, entonces lo que voy a hacer acá es implementar, hay salario en este caso también. Entonces, voy a importar esa interfaz y voy a usar el método de esa interfaz. O sea, implementeme todos los métodos que tenga abstracto. Entonces, miren que él vuelve y usa el método de calcular, pero en este caso, como son a los administrativos, yo le voy a dar un comportamiento particular a este tipo de implementaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué le vamos a, digamos, adicional, pues digámoslo así, adicionar aquí a este señor? Lo que podemos hacer aquí, pues podría ser rector, por ejemplo. Es un ejemplo, ¿listo? Que calcule esas horas trabajadas por el valor de la hora, ¿cierto? Tal como está en el anterior. Pero que adicional
le aumente, por ejemplo, no sé, le aumente 500.000, ¿cierto? En este caso. Entonces, digámoslo así, por jerarquía de operadores, el primero haría que la multiplicación y lo que de aquí, pues lo sumaría que a los 500.000 pesos. ¿Listo? Entonces, miren que ese es el factor diferenciador ahí, que como pueden usar el mismo método, yo lo que hago es darle un comportamiento diferente a cada uno de esos métodos de acuerdo a la clase que la tenga implementada, ¿sí? Entonces miren que acá, pues yo puedo decir colocando el override, es para que ya cambien ese comportamiento a este método para la clase básico administrativo, en el cual calcula el salario, pero adicional, súmame los 500.000 pesos. ¿Listo? No sé si hay muchachos, hasta el momento es claro lo que estamos haciendo, jóvenes. Entonces, miren que ahí está dándole profundidad, pues, como el tema de lo que se llama polimorfismo, pues eso es más o menos como el polimorfismo. Es usar el método que ya tiene ya una interface y cambiar su comportamiento, o una clase abstracta y cambiar su comportamiento, ¿sí? Como les digo, esto puede que no sea la mejor práctica del mundo, pero estamos haciendo uso por lo menos de los elementos. Como una sobrecarga, digamos que no como una sobrecarga, porque la sobrecarga, recuerden muchachos que en general la sobrecarga lo que está haciendo es que tengo el mismo método, pero con diferentes argumentos, ¿cierto? Entonces, lo que sí podemos hacer, de hecho, bueno, vamos a aplicar una sobrecarga aquí. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer en este caso? Mm, Déjenme, yo pienso si acá la podemos hacer esa sobrecarga, que aparte de este método del calcular doble. Bueno, lo que pasa es que ya la sobrecarga sí la podría hacer, pero tendría que crear bueno, venga, mira, yo miro si no, pues si podemos hacer algo acá. Es que en esta como tal. Listo, tengo una idea. En valores, voy a ver si me funciona, porque tendría como sentido que sí funcionara. Voy a crear muchachos para hacer una sobrecarga y implementándola con una clase abstracta. Este, a ver si sería adecuado. A ver, yo pienso. Si sería adecuado aplicarla. Si aplico la abstracta, ¿quién la consumiría? Valores. Valores tendría la herencia de esa, de esa clase abstracta. Y luego, mm, luego podría tomarla, pero entonces no me daría. No me va a dar ahí. No, entonces, venga, le explico. Entonces, recordemos que la clase, digamos, los métodos con sobrecarga, lo que hace básicamente es que usar el mismo, pues tendría que crear, lo que pasa es que de la interfaz tendría la duda si me lo deja hacer, porque entonces me va a obligar a implementarlo. Me va, digamos, como a obligar a implementarlo. Voy a colocarle aquí doble, adicional. Él me va a obligar aquí a implementarlo también. Él no sabía pues como qué más adicionarle a eso, porque ya lo tengo usando acá. Voy a dejarlo así a ver qué pasa. No, mira que ahí ya se implementó. Vamos a ver acá. Por ejemplo, eso sería una sobrecarga. Tengo el mismo método con el mismo nombre, pero con diferentes argumentos, ¿cierto? Por decirlo así de esa manera. Entonces ahí yo ya podría
tendría que hacer la prueba si de pronto no genera error. Porque lo que podemos hacer ahí sería en ese caso, es que ahí se me modifica pues como todo lo que tenía, pues cierto. Pero tendría que, lo que pasa es que yo lo veo más para el tema de la sobrecarga, es que yo creara, por ejemplo, voy a borrarlo. Es como si yo creara, por ejemplo, otra clase donde yo implementara diferentes comportamientos. Es que ahí no veo cómo, es que una clase abstracta, no la veo cómo aplicarla ahí. Que yo aplicaría la clase abstracta tendría podríamos agregar una constante de pronto, una constante que le haga el aumento aquí a los administrativos atrás de una constante. Esto sí lo podríamos intentar hacer para no quemar aquí, pero eso lo hacemos ahorita. Que por eso lo que le decía ahorita, que usar como las enumeradas o una clase de constantes, por ejemplo. Bueno, por el momento, pues ese sería pues como digámoslo así, como el uso de estos métodos, tanto para el salario básico como para el administrativo, pues como tal, ¿cierto? Entonces, aquí tengo pues lo del transporte de datos, pues básicamente esa clase. Vamos a hacer el cálculo y dejamos ahí para que salgamos a desayunar, listo. En media horita cada uno en su casita bien juicioso, desayuna. Entonces, lo que vamos a hacer acá en la parte del source, en este caso, como ya tenemos aquí ya la apariencia física de la aplicación, entonces lo que vamos a hacer acá es, pues vamos a hacer la instancia de la clase básico y obviamente pues administrativo. Y ahorita le acabas, bueno, ahorita cuando hagamos eso, le agregamos algo adicional acá para saber cuándo es administrativo y cuándo es, por ejemplo, pues una persona que gane el básico, ¿cierto? Entonces vamos a colocarle aquí la instancia al básico, por lo menos para que la empecemos a hacer con el básico. Vamos a darle aquí básico, igual a new básico. Él va a dar error porque pues como él no está en el mismo paquete de salario, no está en el mismo paquete, entonces tenemos que importar, ¿cierto? Le damos clic a ver importación y ahí ya lo acaba de importar. Listo. Entonces, ahí ya, digamos, estoy ya invocando lo de básico, ¿cierto? En este caso. Entonces, muchachos, en el diseño, aquí en el botón de calcular, voy a darle doble clic, pues para que me agregue ese método, tiene calcular. Entonces, lo que voy a hacer acá, acuerdan que nosotros tenemos que primero, para poder hacer el uso de este señor digamos, de tomar los valores para calcular, yo tengo que primero hacer referencia al campo y luego convertirlo al tipo de dato que necesito que me convierta, que sería un doble, ¿cierto? Y luego se lo entrego al objeto que hace referencia al setter del salario, pues digamos, de las horas trabajadas y el setter del valor de la hora. Entonces, ¿cómo hacemos todo ese montón de cosas? Recordemos que eso lo hicimos la semana pasada en un ejemplo muy básico, donde, digamos, hacíamos todo en una sola línea. Entonces le decíamos, vea, el objeto básico, punto, set, horas trabajadas, ¿cierto? Entonces, este señor iba a tener por acá un doble punto, parse doble del elemento, o sea, txt, horas trabajadas, punto, aquí sería punto, perdón, punto get text, y ahí yo obtenía las horas trabajadas. Entonces, venga, les muestro bien acá como para que visualicen adecuadamente. Entonces, miren, repito acá. El objeto, ¿cierto? Que este objeto fue el que hicimos acá la instancia, en este caso. Entonces, el objeto punto, el método que tiene ese objeto, pues como está heredado,
Entonces él toma lo que tiene la clase principal, que es valores, pues la clase donde tiene los datos, para la transporte de datos. Horas trabajadas, ¿cierto? Recuerden que ese hora trabajada está aquí en valores, ¿listo? Que es este. Pero como está siendo heredado a través de básico, entonces él lo puede tomar. Entonces, conviértame a doble lo que tenga en TXT horas trabajadas. Entonces allí él lo convertiría. De la misma forma, lo vamos a hacer con valor de la hora, o sea, básico, punto, set valor hora trabajada, o valor hora, pues, doble, punto, parse doble, y acá txt, valor hora, punto, para que obtenga el texto, get text, en este caso. ¿Listo? Entonces, él ahí obtendría, digámoslo así, como el valor de la hora que se le coloque aquí en el campo de valor hora, ¿cierto? En ese caso. Entonces ya tendríamos, digámoslo así, pues como ya la data pues que se requiere en ese momento. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer el cálculo y posterior pues lo lanzamos al label que está por acá de LBL resultado, que es este. Listo. Se llama LBL resultado. Aquí está el nombrecito. Entonces, lo que vamos a hacer acá es decirle, vean, sobre LBL resultado, asigne el texto, ¿cierto? Recuerden que esto es punto settest, asigne el texto. Entonces, como mi dato está en doble, recuerden que el método que calcula ese salario, si ustedes recuerdan aquí en básico, ese método calcular está en doble. Yo para poderlo mostrar en ese campo, en ese label, tengo que pasarlo a string. Aquí le digo string punto, string punto value of, o sea, el valor de, o sea, como decir, pásenme string el valor de, entonces acá uso el objeto básico punto calcular. Listo. Entonces ahí yo tendría, digámoslo así, pues como esa aplicabilidad ahí en ese caso. Listo. En teoría, él ya estaría listico ahí. Podemos hacer la pruebita. Entonces, venga, yo les comparto la pantalla de escritorio normal. Entonces, voy a ejecutar este señor. Listo. Entonces, miren que acá ya lo ejecuté. Entonces, le voy a dar salario persona en este caso. Aquí, horas trabajadas, le voy a colocar 20 horas. Valor de la hora, le voy a colocar 40.000 pesos, por ejemplo. Y calcular, lo manda a donde, aquí, al campo de abajo. Aquí está. Entonces, ahí estamos haciendo uso ya de interfaces, estamos haciendo uso de polimorfismo, de herencia, instancia, uso de objetos y de interfaz gráfica. Listo. Hay varias cosas ahí implementadas en solo ese ejemplo que estamos haciendo. No sé qué dudas tengan muchachos, qué inquietudes tengan. Santiago, ¿qué dudas tiene? Si entendió el ejemplo que acabamos de hacer. No lo hemos terminado porque igual hay que hacer otras cositas, pero por lo menos es claro lo que hicimos o de pronto tienen alguna inquietud muchachos. O los muchachos de Steven, Michael, Juan Camilo, Kevin, o Eric, Diego, Cristian Morales, Cristian Silva, Brian. ¿Qué dudas tienen de pronto con eso que acabamos de aplicar? Ya hemos terminado. Eso es un repaso realmente. No sé si el repaso sí deja servido para recordar y para reforzar un poquito lo que hemos hecho hasta el momento. Sí, profe, no, es casi que lo mismo que vimos la clase pasada. Ya estamos viendo otra cosa más, pero es casi que lo mismo. Así es. Excelente, Eri.
Entonces, muchachos, vea, el objetivo de esto es realmente como reforzar pues, los conceptos. Como les mencioné hace un ratico, de todas formas lo que estamos haciendo es el uso, ¿cierto? El uso de los elementos, pero puede que ya si lo llevamos a un entorno ya un poco más empresarial o profesional, puede ser que de pronto ya digan, no, la interfaz ya estás aplicando, pero la mejora es hacerle esto. Ah, bueno, eso es diferente. O sea, hablamos ya de un segundo nivel ya de esa programación, que es cuando ya aplicando lo que estamos haciendo, pues, digámoslo así, nos proporciona por lo menos como la interacción de esos elementos. Ya la mejora es algo que es un plus que se le hace a esa mejora, a esa implementación. Listo. Acá, pero me podría explicar otra vez lo del botón calcular, lo que hizo en el botón, lo que hizo en el botón. Ah, bueno, pero aquí está lo de la implementación. Entonces, vean. Para lo que la semana pasada decimos eso separado, pero realmente, ¿qué estamos haciendo? Diciendo, vean, en el objeto básico, voy a cerrar esto acá, en el objeto básico, que si recordamos es la instancia de la clase básico, ¿cierto? Que ganan el salario básico, pues como tal. Entonces, un segundito, ah, un segundito que se me cerró por acá, ya. Entonces, esa instancia del objeto básico, ¿cierto? La clase básica, asígneme las horas trabajadas. Recordemos que el set hora no lo tiene básico. No lo tiene básico, lo tiene quién? Valores, ¿cierto? Lo estamos reusando realmente a través de quién? De la instancia, ¿cierto? Entonces, set horas trabajadas. Entonces, conviértame a doble, ¿cierto? Conviértame a doble, porque como set hora espera que espera un doble. Mírate acá que él espera es un doble, ¿cierto? Entonces le estamos diciendo aquí, conviértame a doble, ¿cierto? Lo que venga de este campo. Como este campo me lo está recibiendo como texto, entonces eso que venga aquí en ese texto me lo transforma a doble. Y ese doble se lo entrega a quién? A set horas trabajadas, al igual que valor hora, ¿sí? Entonces, como ya tengo esos datos capturados, que es doble, lo final que espera aquí es un doble realmente, entonces yo se lo voy a entregar a quién? Al label resultado. Te digo, el label resultado, accióneme el texto de tipo string, o sea, coméntamelo string, básico calcular, porque recuerda que básico calcular, si lo recordamos aquí en la clase, es un doble lo que me está devolviendo. Pero como yo no le puedo entregar un doble a un campo, tengo que convertirlo a qué? A string. Entonces ya aquí lo convierto a string y se lo entrego a quién? Al label resultado, en este caso, ¿cierto? No sé si de pronto eso respondió la pregunta o si, o más o menos, pues sí se implementó. Ah, perfecto. Listo. O sea, esa es como digamos, hasta el momento. Pero ojo que nosotros tenemos un uso por acá de administrativo. Por lo tanto, en nuestra interfaz tenemos que habilitar esa opción. O sea, que ahorita la vamos a habilitar por aquí. Aquí por ejemplo, aquí se llaman un radio button también. Entonces vamos a implementar un radio button acá, otro acá. Le escogemos si es administrativo, si es, por ejemplo, empleado, pues, digamos, normal, pues los que no son administrativos. Y si de pronto nos dicen, no, hay que agregar un nuevo, otro tipo de salarios que son los líderes, yo qué voy a saber, inventamos algo, entonces modificamos la aplicación, porque eso es lo que pasa en el mundo real, muchachos. ¿Listo? Entonces, vamos a disponer digamos, de este espacio vamos a dar hasta las 10:30. ¿Listo? A las 10:30 vamos a disponer del desayuno y a las 10:30 entonces seguimos para que le demos ya a esto la estructura ya digamos, de ese contexto. Cuando ya, digamos, completamos administrativos y luego cuando ya sea otro tipo de empleados. Y voy a pensar en esos 40 minutos cómo podemos aplicar la implementación abstracta. Listo. Vamos a ver si me da la lógica para que le apliquemos todo en el ejemplo pues completico. Listo. Entonces voy a dejar de compartir y voy a salir de la sesión para grabar la primera parte porque la semana pasada casi que se me daña la primera parte de la grabación.
Entonces descubrí que tengo que cerrar la sesión para que él me cree el archivo de la primera sesión de la grabación y luego me conecto a las 10:30 nuevamente. ¿Listo, muchachos? Entonces voy a sacarlos a todos de la reunión y a las 10:30 vuelven y se conectan. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Listo, con mucho gusto.